En Ixcán siempre estaba cerrado porque precisamente ellos estaban trasladando de otro lugar a otro y no sabíamos dónde estaban los expedientes, etc. Iluminación, limpieza y ventilación también nos decían que habían problemas. Y en materia de vehículos, no hay presupuesto, tienen vehículos, pero no hay gasolina. Entonces, si una persona del programa quiere hacer un recorrido a alguna comunidad para levantar alguna información, definitivamente él, si quiere ir, tiene que pagar su gasolina. Mobiliario y equipo. Cantidad de mobiliario limitada. Mobiliario deteriorado. El equipo de cómputo es antiguo y no todas las personas cuentan con el mismo. Había falta de equipo. Y el que hay tiene mala condición del equipo de cómputo. Y lo que les mencionaba, no hay acceso a internet. Vayámonos a los expedientes, que era la otra parte que nosotros estábamos haciendo en nuestra supervisión. La suma de todos los expedientes de todas las sedes es 22.186, eso es lo que nos daban de datos. Pero eso no coincide con el Registro Nacional de Víctimas, o mejor dicho, la base de datos, porque el registro todavía no está, que asciende a 52.500 expedientes aproximadamente. Tenemos ahí una necesidad de ver por qué nos aparecen más expedientes de los que hay físicamente. Y bueno, y que en realidad es una cantidad mínima, porque deberían de haber muchísimos más expedientes de víctimas del conflicto armado interno. Los archivos sí están en buen estado, hay que reconocer de que sí tienen unos buenos anaqueles y que todo está metido en unas cajas específicas para el archivo. Pero otra cosa mala es que no coinciden los datos físicos con los electrónicos, lo que les decía. Una dificultad que nosotros hemos mencionado durante todo el tiempo que hemos estado haciendo estos monitoreos al programa es que esa base de datos que tienen, donde aparece el registro de todas las víctimas, pues no tiene nada de seguridad. Resulta ser que el año pasado la persona que estaba a cargo de esta dirección de cómputo se le ocurrió llevarse la clave, el password con el que se accesaba a la base de datos y nadie podía ingresar a la base de datos. No se podía ver, ni se podía actualizar, ni nada de eso. Entonces nosotros decíamos, pero es que ya se han dado recomendaciones a nivel nacional e internacional de que el PNR debe de tener un registro nacional de víctimas, una cuestión más sólida, que uno pueda verificar y que sean varias personas las que tengan el manejo de ese registro. Y dificultades también para documentar los expedientes. Esto ya nos lo decía la gente de las sedes regionales. Todos tenemos dificultades aquí para documentar, porque fíjese que a cada rato nos están cambiando cuáles son los requisitos que deben llenar esos expedientes. Y entonces, ahora resulta ser que nos acaban de aprobar unas guías, y esas guías en realidad lo que se han convertido es un obstáculo para poder documentar expedientes. Cuando entendemos que las víctimas vienen de un problema en el que hubo incluso registros quemados, civiles, entonces, ¿cómo hacemos para que facilitemos un trabajo que a ellos les facilite cumplir con todos los requisitos? Y hemos incidido también en el programa, aquí está la licenciada Ingrid, en que deben revalidarse esos convenios que hay con el propio RENAP, incluso para que podamos darle un poco más de seguimiento y agilizar estos procesos que están frenando documentar estos expedientes. Esta noticia sí es trágica, es del año 2017 y pueden ustedes ver que por sede regional ahí hay un número de cuántos resarcimientos se entregaron. Por ejemplo, en Chiquimula, aunque hay 6, 7 personas contratadas, en todo el año solo se entregó un resarcimiento. Imagínense ustedes qué desperdicio. En Petén, bueno, ahí nosotros decimos tal vez sí es una cuestión que va porque ahí solo hay una persona contratada, pero igualmente para un año 0 resarcimientos, ese es un dato cruel para nosotros. Cobán, Alta Verapaz, 1 resarcimiento, Raminal 2 resarcimientos, Mazatenango, ahí fíjense ustedes que nosotros hemos podido visitar a las comunidades y nos dicen, mire, aquí todos somos desplazados del conflicto armado interno, pero otra vez nos encontramos con un 0 que en realidad nos parece muy lamentable. En San Marcos hay 3, en Nentón hay 11, en Huehuetenango hay 20, en Nevac 4, en Quiché hay 5, en Sololá 3, en Chimaltenango 1, para un total de 51 resarcimientos en todo el año. Imagínense ustedes, o sea, yo me imagino qué desperdicio de presupuesto, qué desperdicio de recursos
Y qué desperdicio de una institucionalidad si en todo un año solamente 51. Afortunadamente ese número para este año ya lo rebasamos, hemos tenido pláticas con el programa, parece que se han implementado nuevas estrategias y pues ya hemos solucionado eso. Pero aún el presupuesto sigue siendo muy bajo. Y ahora, en esta tercera fase era la recopilación que se hizo justamente de OACNUR y también de Impunity Watch, junto a Kafka y también las propias expresiones de víctimas, que ellos en el campo nos manifestaban que los problemas del PNR era esto: la falta de información de los expedientes, la falta del personal, que como ya les dije, no todas las sedes regionales cuentan con todo su personal, ausencia en los requisitos, porque tampoco les dicen a ellos qué requisitos deben llenar, porque resulta ser que si la víctima no llega hasta el Plan Nacional, al Programa Nacional de Resarcimiento para saber cómo va su expediente, nadie les dice nada tampoco, ¿verdad? Entonces no hay ese seguimiento. Dificultad para dar los testimonios, muchas veces es el idioma esa dificultad, no hay cómo trasladar la información, se tergiversa la información porque al hacer una traducción tampoco se puede dar una interpretación real de lo que realmente pasó en cada caso. Y también las medidas de resarcimiento son insatisfactorias, nos decían ellos. El hecho de que aquí se venga a plantar una placa conmemorativa, eso no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros buscamos del Estado. Y a veces nos decían las víctimas, ni incluso el dinero. Lo que nosotros quisiéramos es que el Estado nos entregara aquellas cartas de perdón que nos estaban entregando siempre, donde nos decían: nosotros como Estado reconocemos que ustedes son, digamos, las víctimas de un proceso provocado mediáticamente, etcétera. Y decían ellos, vieran el impacto que tiene que el presidente nos dé una carta donde dice: miren, en nombre del Estado le ofrecemos una disculpa. Y eso, desde hace 5 años, el Programa Nacional de Resarcimiento ya no lo implementó. Y lo otro es los fondos limitados para el resarcimiento. Así, a grosso modo, esa es una radiografía. Ustedes van a tener chance de poder revisar el informe y todo eso emana las conclusiones del procurador. Y número 1 es que nosotros pudimos determinar que del seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del Procurador de los Derechos Humanos realizadas al PNR en años anteriores, no se ha realizado seguimiento. Nosotros hemos manifestado como institución todas estas debilidades que tiene el programa en materia de expedientes, en materia de Registro Nacional de Víctimas, en materia de atención, en procesos de participación con las expresiones, y hemos visto que no se han tomado en cuenta todas estas conclusiones y recomendaciones. Lo otro es lo que les mencionaba, los problemas con el personal que labora en las sedes regionales. En principio son insuficientes, 61 personas es insuficiente, pero lo que sí es que las reinstalaciones también van a provocar un problema en determinado momento porque va a tener que pagarse del mismo presupuesto que es para el pago del resarcimiento a las víctimas. Y lo otro es que se debe tener cuidado en la contratación de nuevos funcionarios, hay que revisar sus perfiles, porque resulta ser que muchas veces llegan a trabajar al PNR personas que en principio han sido contrarias a los fines del PNR. Y entonces políticamente son colocados ahí, pero eso no responde realmente a la situación. Lo otro de las conclusiones son que esos problemas con los inmuebles, mobiliario y equipo es evidente, y también con lo de los vehículos. Y también la situación de los expedientes de las víctimas, que sigue haciendo falta el Registro Nacional de Víctimas, que esa base de datos es muy insegura y que es necesario hacer un resguardo de la información debidamente. Y lo que nos parece preocupante de los expedientes es que solo 51 resarcimientos se pagaron en el año 2017. Y otro tema es lo de las inhumaciones. Resulta ser que muchas instituciones le han ofrecido ayuda al PNR, pero el PNR no ha tomado como en cuenta que ellos son los obligados a hacer esta parte. Y agradecemos a movimientos como la Cruz Roja, por ejemplo, que ellos han invertido esfuerzo, sacrificio, el mismo PASOK, PAJUST, que también ha estado involucrado en esta situación, que creemos nosotros que son entidades que han apostado al PNR y que creen que podría mejorarse en algún momento la situación. De esas conclusiones, el procurador emite estas recomendaciones. En principio, el cumplimiento de las recomendaciones del PDH, porque si bien es cierto son de conciencia, es necesario que el PNR las haga suyas
porque si no hace suyas esas recomendaciones, definitivamente no va a haber una variación en el trabajo que realizan en favor de las víctimas. Lo número 2 es que se deben realizar acciones estratégicas que reactiven la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto. Porque no puede ser que habiendo una herramienta de 132 millones no se haga uso de ella. No se ha gastado los 28.8 millones el programa y tenía de plazo hasta abril de este año. El funcionamiento del PNR debe estar basado en un enfoque diferenciado, de lo que mencionaba la señora Baliña. Tenemos que tomar en cuenta que el tratamiento y el abordaje debe ser distinto para mujeres, niños y personas mayores, migrantes, indígenas, personas con discapacidad, etcétera, pero que esto también le va marcando al PNR una modalidad de cómo ir priorizando. Se nos están muriendo personas en las comunidades sin obtener su resarcimiento, porque llevan 12, 13 años pidiendo que este programa les resuelva y no hay modo. Lo otro es que en las recomendaciones se dice que es necesario incorporar directrices y acciones para el funcionamiento adecuado de las sedes regionales. Aquí mucho del problema es administrativo y creo yo que se puede corregir. Afortunadamente me dice la directora ejecutiva del PNR que han tomado la decisión o han definido que la directora de sedes regionales, que había manifestado mucha debilidad en esta situación de avance, ha sido destituida y que ahora hay una nueva persona o van a contratar a una nueva persona para ver de qué manera toma en cuenta también estas recomendaciones. Lo otro es que es importante hacer efectivo el funcionamiento del Registro Nacional de Víctimas. Y aquí yo sí quisiera llamar la atención porque fíjense ustedes que Pajust invirtió mucho recurso antes para este registro y se dio mucho efectivo para que pudieran hacer valer ese registro y no hay avance a la fecha. Es decir, no caiga el PNR en esa situación de quedarle mal a aquellas personas que técnicamente les apoyan, porque vemos que eso podría hacer que mejore su funcionamiento. Lo otro es que es necesario implementar en el menor tiempo posible un procedimiento administrativo para que los familiares de las víctimas o beneficiarios puedan resolver los problemas para la documentación y autorización final de los expedientes. Y ahí puse al final PNUD, porque según entiendo, el PNUD va a tomar estas recomendaciones del procurador y les va a ofrecer a ellos una ayuda técnica para ver de qué manera se pueden tomar en cuenta estas recomendaciones que la institución ha hecho. Les cuento que estas conclusiones y recomendaciones ya han sido notificadas por parte de la institución al PNR y como siempre, licenciada Ingrid, nosotros le ofrecemos ese apoyo porque nosotros también somos propositivos. O sea, no nos gustaría que se tenga la intencionalidad o el pensamiento de que nosotros solo buscamos criticar a las instituciones, sino también darle insumos, ver cómo juntos podemos avanzar por el propio beneficio de las víctimas del conflicto armado interno. Muchas gracias. Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.